Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando la última entrevista del año, y sé que esto lo dije ya en la entrevista de la semana pasada con Antón Gómez Escolar, donde hablamos sobre psicodélicos y salud mental, pero no me acordaba de que tenía agendada la entrevista de hoy con Manuel Sola Arjona, exciclista profesional y entrenador especializado en deportes de resistencia. Manuel es además el autor del libro La naturaleza del entrenamiento, subtitulado La ciencia de la complejidad aplicada al entrenamiento de resistencia, y de hecho empezaremos por ahí explicando qué son los sistemas complejos, que es un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión en el podcast, pero aquí lo aterrizamos más para ayudarnos a entender mejor el cuerpo humano y sobre todo su aplicación al entrenamiento. Y después usamos este conocimiento para profundizar en la fatiga, en por qué se produce realmente, por qué es tan importante la llamada percepción de esfuerzo, y finalmente damos recomendaciones sobre cómo podemos postergar la fatiga, aprender a sufrir, podríamos decir, o dicho de otra manera, rendir mejor cambiando nuestra mentalidad. Y Manuel es también profesor en el curso de programación del entrenamiento de Perform Institute, que empieza el 14 de enero. Estoy muy contento de su participación porque sabe muchísimo del tema, como va a quedar claro en esta charla, y dará además un módulo totalmente práctico basado en casos concretos y cómo habría que pautar el entrenamiento en cada uno de ellos. Manu hace esto en el módulo de entrenamiento de resistencia y tenemos a Eneco Baz en el módulo de fuerza para plantear también el diseño de rutinas en distintos casos prácticos. En fin, un tándem de lujo que se suma a Ismael Galancho, a Borja Bandera y a mí mismo, que también damos clases en ese curso, y también en el de nutrición deportiva, que empieza después, a finales de febrero, pero podéis ya reservar vuestra plaza y hay además descuentos si compráis el pack de entrenamiento más nutrición. Tenéis toda la información del curso en fitnessrevolucionario.com/perform y hasta el 31 de diciembre hay un precio especial. Y recordad también que el 9 de enero empieza el desafío Metamorfosis, que son 6 semanas donde os ayudaremos a mejorar vuestros hábitos con foco en nutrición y entrenamiento, pero donde habrá 10 clases adicionales para mejorar hábitos como el descanso, la gestión del estrés, hablamos también de ayuno intermitente, de suplementación y mucho más. Además de los módulos grabados y los vídeos de los entrenamientos, haremos sesiones en directo una vez a la semana, donde explicamos el detalle de la siguiente semana y respondemos las consultas que vayan surgiendo. Podéis echarle un vistazo y apuntaros en fitnessrevolucionario.com/metamorfosis. Repito, fitnessrevolucionario.com/metamorfosis. Y sin más, damos la bienvenida a Manuel Sola. Bienvenido al podcast, Manu, ¿cómo estás? Hola Marcos, pues encantado de volver por aquí. Igualmente, un placer charlar contigo de nuevo. Estuviste aquí hace un par de años más o menos, hablando de algo que tiene cierta relación con la temática de hoy, pero le daremos un enfoque distinto. Además, hace unos meses publicaste tu libro, que tengo aquí, La naturaleza del entrenamiento, subtitulado La ciencia de la complejidad aplicada al entrenamiento de resistencia. Y la primera pregunta iría por aquí, ¿no? ¿Cómo explicarías qué es un sistema complejo y cómo podemos aplicar este conocimiento a nivel conceptual a la práctica deportiva? Un sistema complejo se puede definir como un sistema formado por componentes que están interconectados y cuya principal característica es que de estas conexiones emerge un comportamiento colectivo que no se puede inferir o predecirse a partir del estudio de sus partes de forma separada. Complejo viene de la palabra latina plexus, que significa tranzado, entrelazado, ¿no? Y hace referencia a que al final las relaciones entre todo el sistema son inseparables, ¿vale? Funciona como un todo integrado. Entonces, es muy común utilizar indistintamente las palabras complejo o complicado como si fueran lo mismo, ¿no? Para describir a sistemas que están formados por muchas partes. Pero estos tipos de sistemas son muy diferentes y su diferencia no depende del número de partes que tengan, sino de cómo interactúan estas partes entre sí, ¿no? O sea, hay sistemas, por ejemplo, como un Fórmula 1, que están formados por una cantidad ingente de partes, pero cuyo comportamiento es complicado. Y otros sistemas formados por muy pocas partes, o sea, como una pareja, por ejemplo, que son complejos. Por eso podemos predecir a la milésima de segundo el funcionamiento del coche en cada una de las vueltas de una carrera, pero no podemos predecir cómo le sentará a nuestra pareja que nos gastemos 500 euros en ir a ver el Gran Premio. Bueno, a veces sí se puede predecir, ¿eh? Bueno, depende. Sí, pero está claro que hay muchas más variables en juego, ¿no? Muchas más interacciones y que puede influir incluso la forma o el tono que usas para decir que te gastaste ese dinero o el estado de ánimo de la otra persona, ¿no? La respuesta será muy distinta. Exactamente. La diferencia es que, bueno, que al final la forma en que interaccionan las partes del sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Cómo interaccionas tú con la otra persona no es igual que en el coche. O sea, por ejemplo, a un coche, o sea, un coche de causa y efecto, ¿no? Si se le estropea una rueda
o la arreglamos o no funciona, ¿no? O sea, la función del motor, por ejemplo, es independiente de la rueda. Pero en el cuerpo humano, por ejemplo, que es un sistema complejo, pues puede funcionar igual cambiando una de sus partes, ¿no? Por ejemplo, personas amputadas o lesionadas pues pueden generar compensaciones para seguir realizando las mismas acciones, ¿no? Y a su vez, las mismas estructuras, por ejemplo, el músculo, pues pueden servir para generar diferentes objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, el músculo no solamente genera movimiento, sino que actúa como señalizador hormonal, como sostén de otros órganos y protección, influye en el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, las relaciones en las que interactúan las partes de un sistema complejo van variando durante el tiempo, ¿no? Que lo diferencia, por ejemplo, de Fórmula 1, donde las relaciones, aunque son muchísimas, siempre son idénticas. Sí, decías que además que no se puede predecir fácilmente el comportamiento del sistema a partir de sus partes y esto se ve en muchos niveles, ¿no? Si hablamos de biología, pues vemos sistemas complejos dentro de sistemas complejos. O sea, mencionas en el libro, por ejemplo, que no podemos entender el funcionamiento del cerebro entendiendo solo cómo funciona una neurona, que ya de por sí es compleja, o entender cómo funciona una abeja no nos dice mucho de cómo funciona la colmena, así como un grupo tiene unas dinámicas de comportamiento distintas a las de un individuo, ¿no? Pero bueno, creo que se va a entender mejor esto si hablamos de algunas propiedades de estos sistemas complejos y cómo nos pueden ayudar en la práctica, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí varias apuntadas. Venga, hablemos, por ejemplo, de la causalidad circular. ¿Qué nos podrías contar aquí y qué relación podría tener con el entrenamiento? Vale. Bueno, al final esta propiedad de la causalidad circular es de las dos fundamentales, ¿no? De los sistemas complejos. Y lo que quiere decir es que al final el sistema funciona como un todo integrado y no se puede descomponer en la suma de sus partes, ¿vale? O sea, cualquier cambio que hagamos en una parte tendrá su efecto tanto a niveles macro, o sea, por ejemplo, a los que ayuda a formar, como a su vez a niveles micro, ¿vale? Pues te pongo un ejemplo, ¿vale? A lo mejor más de salud primero. O sea, un déficit energético y nutricional sostenido en el tiempo puede ser positivo a nivel local, ¿no? A nivel de disminución del tamaño de los adipocitos, o sea, pérdida de grasa, disminución de glucosa plasmática, colesterol, etcétera, ¿no? O sea, son cambios a niveles micro. Pero a su vez, la bajada de este consumo calórico pues te puede hacer sentir más agotado y con menos energía y esto a la larga puede hacer que te ejercites menos, tendrá su transferencia a nivel a nivel cognitivo, ¿no? Estarás más apático, triste, eso puede hacer que aumenten tus niveles de cortisol, que estés peor en el trabajo y eso a la larga haga un entorno más hostil hacia ti, etcétera, ¿no? O sea, todo el rato se producen efectos de relación entre niveles micro, como pueden ser las hormonas o las células, y niveles macro, ¿vale? Lo que hace que al final, pues, el comportamiento del sistema sea incierto e imprevisible, ¿no? Porque está todo el rato generando mecanismos de retroalimentación, tanto positivos como negativos. Digamos que tenemos multitud de factores que se influyen entre sí a distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, ligado con el ejemplo que comentas, sabemos que las hormonas influyen en cuánto comemos, en el hambre que sentimos, pero a su vez lo que comemos y cuánto comemos influye de vuelta en esas hormonas y en otros muchos aspectos, ¿no? Hay otra propiedad que es la emergencia espontánea, que hace alusión a lo que decía yo antes, ¿no? A cómo, por ejemplo, la consciencia humana emerge de la interacción entre neuronas, de cómo el comportamiento de la colmena emerge de la interacción entre abejas y cómo el comportamiento de un pelotón de ciclismo emerge de la interacción entre los ciclistas, ¿no? Entre los ciclistas individuales y de estos con el entorno. Entonces, ¿cómo definimos esto de la emergencia espontánea y cómo lo podemos conectar con el mundo deportivo? Bueno, pues esta emergencia espontánea también lo que diferencia a un sistema complicado de complejo, ¿no? Y es una propiedad, para mí me parece alucinante, ¿no? O sea, por ejemplo, la vida tal y como la entendemos, emerge de la interacción, por ejemplo, entre los orgánulos de una célula. Pero la célula, pero los orgánulos por sí mismos, ninguno presenta una propiedad que sea la vida, ¿no? Del mismo modo, pues lo que tú decías, la conciencia no la podríamos encontrar en ninguna neurona. Si analizamos a todas las neuronas del cuerpo por separado, jamás llegaríamos a algo parecido a la conciencia, ¿no? O una sociedad, pues es mucho más que la suma de sus individuos. Si diseccionásemos persona por persona, jamás encontraríamos algo parecido al comercio, a la tecnología, a las guerras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto en el rendimiento pues se ve en varios factores, ¿no? Obviamente, que dices del pelotón, también lo podemos ver, la emergencia espontánea, como la percepción de esfuerzo y el punto de agotamiento al final, aunque creo que luego hablaremos un poco más a fondo de ello, ¿no? Pero esta percepción de esfuerzo emerge de forma espontánea
entre la sincronización entre los diferentes subsistemas del organismo, ¿vale? Entonces, no hay o sea, si separásemos al organismo en parte y lo estudiásemos por separado, en ningún sitio encontraríamos esta percepción de esfuerzo, pero esta emerge de la interacción entre todos estos sistemas, con la tarea y con el objetivo que tengamos, obviamente. Como dices, luego profundizaremos en este tema, esta emergencia espontánea de esa fatiga, esa muchas veces mal entendida. Y bueno, en el libro comentas otras muchas propiedades que no vamos a detallar aquí, pero por tocar una más, hablas también de la no linealidad. ¿Cuál sería la idea aquí? Y de nuevo, ¿cómo aplicaría al entrenamiento? Vale, bueno, la no linealidad aplica en casi todos los aspectos del entrenamiento, ¿no? Si quieres primero la explico un poco, ¿no? Y es que la no linealidad quiere decir que se rompe la proporción entre la causa y el efecto, ¿no? O sea, en los sistemas complejos puede haber alguna parte donde parezca que sí hay causa y efecto. Por ejemplo, cuando empezamos a entrenar o cuando empezamos a cuidarnos, obviamente, ¿no? Pues cuanto más entrenas o cuanto mejor comes, o sea, más mejoras. Pero esto es hasta cierto punto, ¿no? Llega un punto donde se rompe la proporcionalidad entre más entrenamiento y más rendimiento, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los que son los procesos no lineales, ¿no? Que es cuando aparece algo y no podemos achacarlo al último factor en llegar. Por ejemplo, una cosa que se ve clara y que me parece interesante es las lesiones por sobrecarga, ¿no? Al final, una lesión no suele aparecer el primer día que salimos a correr, por muy mala técnica que tengamos, sino que suelen aparecer cuando llevamos varios días entrenando o en los momentos en que aumentamos más la carga de entrenamiento. El mero hecho de salir a correr nos genera cierto desgaste muscular que es inevitable y que promueve la mejora posterior. Pero un atleta, pese a estos microdaños, pues puede seguir corriendo con total normalidad, ¿no? El daño en una miofibrilla pues puede ser compensado con la activación de otras. Pero si seguimos poco a poco acumulando carga sin la suficiente recuperación, pues al final estos pequeños daños acaban percolando y generan una molestia más importante. Aún así, bueno, si somos un poco bestias, como solemos ser los que competimos, pues podemos seguir ejercitándonos con molestias, ¿no? A través de compensaciones más grandes, por ejemplo, involucrando otros músculos, cambiando la técnica de carrera, bajando el ritmo. Pero si seguimos acumulando más daño, llegará el punto donde al final estas pequeñas roturas se unen y dan lugar a una gran rotura de fibra que nos puede tener varios meses sin entrenar. Hay una frase que dice Rafael Paul en un artículo de esto que dice: la zancada que rompe el bíceps femoral de un deportista es indistinguible de las 100 zancadas anteriores que no lo rompieron, ¿no? Por eso decimos que no es lineal. Tú no puedes achacar la lesión al último gesto que realizaste, sino que todo el camino hacia ella importa, pero solo en un punto, en la última zancada, cuando se rompe. Aquí usas en el libro la analogía del puente y los camiones, ¿no? En el sentido de que un puente aguanta hasta que le sumamos un camión que hace que se supere su capacidad y se derrumba, o sea, muestra esa no linealidad a pesar de que ese último camión es indistinguible de los anteriores, ¿no? Pero quizás aquí la diferencia, añadiendo más complejidad, es que las lesiones se producen cuando se supera cierto umbral, igual que en el puente, pero la diferencia con el puente es que el músculo o el hueso se fortalecen con la carga, ¿no? Sería como un puente biológico donde al pasar más camiones se hace más fuerte, pero si se supera esa carga o si no se permite el descanso adecuado, que es cuando los tejidos se fortalecen, se recuperan, pues la acumulación de carga o impacto se puede derivar en lesión, ¿no? ¿Y cómo conecta esto con esos puntos críticos o los puntos de bifurcación? Claro. Bueno, al final los puntos críticos son cuando el comportamiento en el ejemplo del puente, ¿no? O en el ejemplo de la lesión, pues cuando el comportamiento cambia, ¿no? Cuando aparece la lesión o cuando aparece la caída del puente, ¿vale? Estos puntos críticos son estos estados que luego en el rendimiento los podemos ver como estados metaestables, donde nos debatimos entre el deseo de continuar y el deseo de parar, ¿no? Entonces, llegamos a un punto de metaestabilidad que es como el punto donde nos lesionamos. O sea, no es exacto la zancada que nos va a lesionar, ¿no? Pero estamos en un punto crítico donde el comportamiento del deportista cambia y o sea, sería que cambia de fase y está a punto, ¿no? O al límite de la lesión. Perfecto, pues creo que como introducción nos has aclarado muchas cosas, pero me gustaría aterrizarlo todavía más en algo fundamental en la competición deportiva, que es la fatiga, algo todavía poco entendido, ¿no? Con multitud de teorías generalmente simplistas
que si era por la depleción de glucógeno, por la acumulación de lactato, por la elevación de la temperatura corporal, pero hoy sabemos que la fatiga se explica realmente mejor como un sistema complejo, ¿no? Como una de esas propiedades emergentes que comentabas antes, ¿verdad? Pues sí, sobre todo lo primero, que al final, aunque tú lo acabas de decir, ¿no? Pero que yo creo que mucha gente aún sigue viendo la fatiga como un proceso local que se debe a, como si fuese una máquina, ¿no? Al desgaste de una pieza del organismo. Que si falta de oxígeno, falta de glucógeno, hipertermia, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues ninguna de estas por sí mismas suelen explicar el proceso de fatiga, porque cuando el deportista llega al agotamiento, aún, por ejemplo, no suele haber llegado a valores críticos de ninguno de estos parámetros, ¿no? Hay un investigador, bueno, que está todavía vivo, ¿no? Que se llama Tim Noakes, que estudió mucho sobre esto y se hacía una pregunta que él decía, oye, ¿cómo puede ser que los deportistas, al pasar la línea de meta de los Juegos Olímpicos, que es el evento más importante de sus vidas, no se caen redondos al suelo, no colapsan, sino que pueden seguir corriendo y lo celebran y saludan al público, ¿no? Entonces, la fatiga no puede ser solo un proceso reactivo al daño fisiológico, porque si no, pues colapsarían al pasar la meta, sino que también tiene que ser predictivo, o sea, anticipativo al daño fisiológico que esperamos que quede, ¿no? Hay un estudio de Marcora, también, que es muy interesante, que lo que hacen es que a unos deportistas le hacen hacer un test hasta el agotamiento. Además, lo hacían con motivación, o sea, les daban dinero a ver quién aguantaba más, etcétera. Y cuando el deportista decía que ya no podía más, que se iba a parar, le daban también otra recompensa por hacer un sprint de 5 segundos más al máximo, ¿no? Y entonces, cuando hacían el sprint, se dieron cuenta de que eran capaces de triplicar el ritmo. Entonces, deportistas que decían que no eran capaces de aguantar ni un segundo más a ese ritmo, en realidad aún tenían fuerzas para sprintar al triple de potencia si pensaban que solamente les quedaba ese sprint o esos 5 segundos, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, sabemos que el organismo se comporta como un todo integrado, así que no tendría sentido achacar el agotamiento a un fallo del único parámetro. Y desde los sistemas complejos, pues se ve la fatiga como un proceso anidado y no lineal que emerge desde los daños micro, como el agotamiento de glucógeno o el aumento de temperatura, a cambios más macro, como el comportamiento del deportista, ¿vale? Y mira, lo voy a hacer con un ejemplo que creo que tus oyentes especialmente lo van a entender bien, ¿vale? Vamos a imaginar que la tarea que tenemos que realizar es sostener una kettlebell en el aire hasta que no podamos soportarla más. Y así vamos a ver cómo nos vamos fatigando poco a poco. Bueno, pues cuando tenemos la kettlebell en el aire, o una maleta, lo que queramos, ¿vale? Nuestro cuerpo está continuamente cambiando para mantenerla en el aire. Entonces, se van generando pequeñas roturas a nivel de miofibrillas, como en la lesión, ¿no? Vamos acumulando lactato, acidez, pero pese a todo, sostenemos la pesa, ¿no? Podemos seguir soportándola pese a que poco a poco se van produciendo cambios más grandes en nuestro organismo, empieza a cambiar nuestro patrón de movimiento y nos las tenemos que cambiar de mano, nos apoyamos en la pared, hacemos fuerza hasta con las pestañas, ¿no? Cada vez, poco a poco, tenemos que involucrar en la tarea de soportar la pesa estructuras más globales, más orgánicas, ¿no? En última instancia, incluso hasta nuestros pensamientos quedan sometidos a la tarea, ¿no? Y pasamos de un estado atencional donde podemos pensar en otras cosas a un estado atencional que solamente es capaz de concentrarse en lo que pesa la kettlebell. Y ya nos debatimos en el punto que he dicho antes, ¿no? De este deseo metaestable entre continuar con la actividad y cumplir con la tarea o soltar la pesa, ¿no? Entonces, aquí, aunque cada parte de nuestro organismo está cambiando, nosotros mantenemos la pesa, nuestro comportamiento es estable, hasta que de repente un pequeño aumento más de la carga, o sea, un segundo más, es el que hace que de repente la kettlebell se nos caiga al suelo. Lo mismo podríamos aplicar al deporte de resistencia, ¿no? Al correr una maratón, pues bueno, nos vamos dando cuenta que conforme nos vamos fatigando, pues al final vamos haciendo compensaciones para mantener el ritmo y poco a poco, pues bueno, llegamos a este punto otra vez metaestable donde nos debatimos entre el deseo de continuar y el deseo de parar. En este punto, ¿no? de casi agotamiento, si cualquier perturbación nos afecta. O sea, si, por ejemplo, un rival me ataca y no soy capaz de seguir el ritmo, o sea, si un rival me ataca, no voy a ser capaz de seguir el ritmo y me voy a rendir. Y en cambio, si mi rival se queda atrás, seguramente me motive, sea capaz de soportar el ritmo mucho más tiempo o aumentarlo, ¿no? Entonces, al final decimos que el acto de bajar el ritmo en última instancia, ¿vale? O sea, cuando nos rendimos de verdad, no es ni puramente fisiológico,
ni tampoco es algo mental, sino que son ambas cosas, ya que están influenciadas mutuamente. Es el principio este de causalidad circular que expliqué antes. O sea, el estrés fisiológico que estamos sufriendo, por ejemplo la maratón, modula nuestros pensamientos y percepciones, y estas percepciones y pensamientos a su vez modifican la cantidad de ejercicio que podemos soportar. Por lo que al final entramos en un mecanismo de retroalimentación constante que hace que nos mantengamos en el límite entre lo que podemos y no podemos soportar. Y este mecanismo, pues bueno, lo solemos reducir a la RPE, o sea, la percepción de esfuerzo. Claro, quiero que hablemos de esto ahora, ¿no? Porque, pues de nuevo, tradicionalmente se han buscado métricas objetivas, entre comillas, para evaluar esa fatiga o ese grado de recuperación después del entrenamiento. Porque estas percepciones subjetivas, ¿no? Cómo de cansado estoy, cómo de fatigado me siento, parecían poco fiables, poco científicas, pero cada vez más evidencia indica que este famoso índice de percepción de esfuerzo es quizás la mejor forma que tenemos de estimar la fatiga, ¿no? Así que la pregunta sería, ¿cómo se define esta percepción de esfuerzo? Y también, ¿cuál es su sentido evolutivo? O sea, ¿por qué sentimos ese esfuerzo, esa fatiga? Bueno, pues como tú dices, parece que la percepción de esfuerzo, como no sé si porque la traemos de serie o porque no nos da un número exacto, pues parece que es menos científica o menos fiable cuando es al revés, ¿no? Porque al final la percepción de esfuerzo emerge de todos los constreñimientos, o sea, todas las perturbaciones que están aplicando en tu organismo en relación a cuánta capacidad de soportarla tienes. O sea, como digo en el libro, pues es un microchip de alta capacidad que puede monitorizar a tiempo real los datos de estrés que afectan a todo el organismo, ponderándolos en importancia según cuánto te afectan en cada momento y la importancia que tenga además la tarea para nosotros y que además pues aprende de cada actuación. Al final es una sensación que no es voluntaria, ¿no? Sino que emerge de la interacción entre las demandas de la tarea y por eso se ha visto que es el indicador que mejor relaciona con el grado de estrés físico experimentado y con la aparición del punto de fatiga. Al final la percepción de esfuerzo pues es una sensación que es instintiva, ¿no? Pero que está basada en unos parámetros muy complejos, por lo que aún seguimos descubriendo cosas sobre ella. Y el mecanismo evolutivo de la percepción de esfuerzo es simplemente tener una guía, una forma de hacer que seamos capaces de mantener el ritmo cuando estamos haciendo tareas que son importantes para nuestra supervivencia y evitar que lleguemos al agotamiento antes de que nos fatiguemos, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que no sea capaz de ajustar bien su percepción de esfuerzo o que no se conociera o simplemente que no la tuviese, como algunos estudios que pongo en el libro, ¿no? Pues no son capaces de regularse y llegan al agotamiento antes de terminar la tarea, ¿no? Puede ser una competición, puede ser una maratón o imagínate, pues a nuestros antepasados, a nuestra tatarabuela que salía a recolectar en la naturaleza y tenía que volver a la aldea. Si no tuviese esa percepción de esfuerzo para ajustar el ritmo a lo que le quedaba de camino hacia la aldea aún, ¿no? O hacia el asentamiento, no habría llegado a ser nuestra tatarabuela. Exacto. De hecho, como dices, mencionas algún estudio, ¿no? Creo que era fentanilo, puede ser, que les inyectaban a algunos ciclistas, creo que era, un fármaco que en el fondo como que inhibe las señales nerviosas de esfuerzo, de dolor. ¿Y qué ocurre en ese caso? Porque alguien pensaría que lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Al no percibir esfuerzo, se van a esforzar al máximo, pero ¿qué ocurre en realidad cuando bloqueamos esas señales? Bueno, este estudio fue alucinante, ¿eh? Yo no sé si sería legal hoy en día, ¿no? Pero bueno, lo que hacían es que le hicieron una contrarreloj, o sea, la repitieron 2 veces, una crono de 5 kilómetros a un grupo de ciclistas. Primero normal y después tras el fentanilo, que como dices, pues inhibe los impulsos nerviosos y por tanto nos quita la percepción de esfuerzo. Y lo que vieron los investigadores es que al terminar el test con fentanilo, los ciclistas no podían ni bajarse de la bici. O sea, según dijeron, y además está puesto así con estas palabras en el estudio, algunos ciclistas no pudieron ni soltar el pedal de la escala y ninguno de ellos fue capaz de andar. Pero pese a este esfuerzo épico que los puso al límite, no hubo diferencia en el rendimiento entre la primera contrarreloj normal y la segunda. O sea, sin la percepción de esfuerzo, lo que pasó es que los ciclistas no fueron capaces de regularse. Empezaron súper fuerte y terminaron, pues, a duras penas, como pudieron, ¿no? O sea, y aquí vemos, por tanto, eso, la percepción de esfuerzo es como la brújula que necesitamos para poder realizar las actividades al ritmo adecuado para la tarea que tenemos entre manos. Claro, que ese es el concepto de pacing, ¿no? Que no sé cuál sería la traducción en español, pero bueno, en el fondo ajustar el ritmo
a cada momento, ¿no? Que también es súper complejo. O sea, ¿por qué vamos a cierta velocidad o a cierto nivel de esfuerzo en cada momento? Y de nuevo, que ese pacing, ya lo apuntabas tú antes, o ese ajuste del ritmo, no solo tiene que ver con el esfuerzo que estamos percibiendo en el momento, sino con el que esperamos percibir. Es decir, no solo se refiere al daño actual, sino que se intenta anticipar al futuro, ¿no? Creo que mencionabas algunos estudios en el libro, pues que ciclistas que compiten en ambientes calurosos disminuyen el esfuerzo desde el primer minuto. Y no es porque perciban la fatiga todavía, sino porque se están adelantando a lo que piensan que van a sentir, ¿no? Es como súper interesante todo el tema también de la regulación del ritmo. Sí. Estos estudios que dices, por ejemplo, se ven como los ciclistas disminuyen el ritmo desde el minuto 1, o sea, desde que empiezan a esforzarse en condiciones de calor, pese a que la temperatura corporal todavía está en 37 grados. No ha dado, o sea, la fatiga no es porque llegamos al punto de agotamiento o al punto de hipertermia donde no podemos seguir ejercitándonos, sino que desde el principio ya predecimos que la temperatura es alta y la percepción de esfuerzo aumenta para que no la sobrepasemos, ¿no? También hay estudios que muestran como a los deportistas que les engañaban, que les decían que la sala estaba a 25 grados en vez de a 32 grados a los que realmente estaban, pues rendían mejor que cuando se les daba la temperatura real, ¿no? Entonces aquí vemos este mecanismo de anticipación. Al final, el pacing, pues, es un mecanismo, o sea, que va ajustando el grado al que aumenta nuestra percepción de esfuerzo, o el ratio, mejor dicho, al que aumenta nuestra percepción de esfuerzo en relación al porcentaje de la prueba que nos queda por recorrer, y se va asegurando de que nuestra percepción de esfuerzo no aumente más rápido que la distancia que nos queda por recorrer para que no lleguemos al fallo antes de la línea de meta, ¿no? De hecho, una cosa muy interesante es que de forma natural se ha visto que la gran mayoría de récords mundiales en pruebas de más de 800 metros se han dado siempre con un patrón en forma de U, que quiere decir que se empieza fuerte, luego se baja el ritmo y se termina con un arreo muy fuerte en la última vuelta, que suele ser la más rápida o la segunda más rápida. Y este patrón que siguen la mayoría de los deportistas parece ser, se ha visto que es el que mejora o el que optimiza el ratio entre seguridad, mínimo esfuerzo y rendimiento. O sea, se ha visto que este pacing en forma de U puede igualar el rendimiento que un pacing constante, o sea, que mantener el ritmo exacto durante toda la prueba, pero disminuye tanto la percepción de esfuerzo a mitad de prueba y el sumatorio de percepción de esfuerzo total, y también minimiza el riesgo de pasarte de ritmo y agotarte antes del final, porque solamente cuando ya ves el final, cuando ves el último kilómetro o la última vuelta o lo que sea, es cuando ya da el máximo y ya te aseguras de que vas a llegar hasta el final. Claro, y parte de esa dosificación del esfuerzo es consciente, o sea, es estrategia de carrera, digamos, y parte es inconsciente, ¿no? Y son ajustes automáticos que hace el cuerpo en función de esa percepción de esfuerzo actual y anticipada, ¿no? Y por intentar concretar más y buscar también después estrategias para moldear estas percepciones a nuestro favor, tenemos el modelo de Benhorst, que mencionas en el libro, que intenta englobar los principales factores que contribuyen a la fatiga en 3 grandes dimensiones. ¿Nos puedes explicar un poco más estas dimensiones y qué incluiría cada una? Sí. El modelo al final de Benhorst y Tinnow es el modelo más reciente para intentar modelizar algo tan complejo como la percepción de esfuerzo, ¿no? Y lo hace en 3 componentes, en 3 dimensiones, que además están interrelacionadas a través de ecuaciones diferenciales. O sea, lo que quiere decir es que estas variables se retroalimentan unas a otras, ¿no? Están en continuo cambio como un sistema complejo. Bueno, la percepción de esfuerzo, al final, como pongo en el libro, emerge de la interacción entre el esfuerzo físico, ¿vale? O él lo llama el modelo, lo voy a cambiar un poco para que los oyentes lo puedan entender más fácil, ¿vale? Él lo llama la dimensión sensorial, pero bueno, vamos a llamarla esfuerzo físico y, por otro lado, la motivación por la tarea, que Benhorst llama afectividad. O sea, esto hace referencia a cómo de importante es esta tarea para nosotros. Bien, por un lado, cuando hablo de la dimensión física, no me refiero solo a esfuerzo físico, sino a tanto esfuerzo físico como esfuerzo o carga mental, ¿no? Al final aquí numerosas investigaciones han demostrado que la fatiga mental afecta a nuestro rendimiento físico y viceversa, ¿no? Y bueno, desde aquí recomiendo al que esté aún despistado, pues que lea tu libro de Saludablemente, porque creo que ahí es donde mejor se explica. Así que bueno, al final la diferenciación entre mente y cuerpo es un poco absurda y tanto la fatiga física como la fatiga mental, en relación a cuáles son nuestras capacidades de soportar esta fatiga, nos dan esta dimensión del modelo.
Por otro lado, la segunda dimensión, la afectividad o la motivación, pues depende tanto de la activación que la persona o que el deportista tiene por la tarea, como del grado de afectividad o aversión por ella. O sea, cuando la tarea no es motivante, por ejemplo, y estamos activos, pues sentimos menos esfuerzo ante el mismo estrés fisiológico. Y al contrario, cuando la tarea no es aversiva o estamos poco activos, estamos relajados, ¿no? Al final esto es lo que siempre hemos visto, por ejemplo, en las competiciones. O sea, cuando estamos motivados o cuando competimos, o sea, o cuando estamos entrenando con amigos, pues ante la misma carga, ante la misma velocidad, los mismos vatios, solemos sentir menos percepción de esfuerzo que cuando lo hacemos solos o cuando la actividad pues no nos es motivante. Y luego tendríamos la tercera dimensión, que es la podríamos llamar mentalidad, ¿vale? Y podríamos definirla como la parte racional, entre comillas, de la ecuación. Y es donde nuestros pensamientos y procesamientos mentales ya cuentan, ¿no? Por simplificar mucho, podríamos decir que esta mentalidad es la capacidad de decidir conscientemente soportar más o menos tiempo la percepción de esfuerzo. Al final, en el libro explico la mentalidad como una negociación entre los beneficios que creemos que nos dará una tarea en relación a los costes que esperamos pagar por ella. Mientras que esperemos que una tarea nos dará más beneficio que los costes, estaremos tentados a continuarla, mientras que cuando preveamos que el coste es demasiado alto para el beneficio, cancelaremos, o sea, bajaremos el ritmo o pararemos. Lo que pasa es que esta negociación es dinámica, ¿no? Ya que la percepción de beneficios y costes al final depende de nuestros pensamientos. Todo el que haya competido, pues al final yo creo que lo ha experimentado, ¿no? O sea, en reposo, pues creemos que seremos capaces de hacer gestas épicas, ¿no? Y antes de salir en la maratón, por ejemplo, o en el sofá, pues pensamos que, oye, estar 2 horas de esfuerzo intenso a cambio de mejorar nuestra mejor marca en una media maratón, por ejemplo, pues es un buen trato, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, cuando estamos en plena maratón o cuando realizamos un ayuno de 24 o de 48 horas, ¿no? Cuando estamos a la hora de la verdad y tenemos la carga física o el hambre que domina nuestros pensamientos, es cuando nos rendimos, ¿no? Porque al final, en estos momentos, nuestras prioridades cambian. Tendemos a desear parar, igual que cuando tenemos mucha sed, solo pensamos en beber agua. Y al final, estas percepciones te hacen cambiar los valores que le otorgas a cada ítem de la negociación. Por ejemplo, pues cuando estás durante el esfuerzo máximo en una maratón, ¿no? Pues los beneficios de la tarea te pueden parecer menores y los daños que tienes que pagar se magnifican porque ya no solo sientes el esfuerzo que estás sintiendo en este momento, sino que además anticipas todo el esfuerzo que te queda por sufrir hasta la meta, ¿no? Y esto es lo que hace que este proceso de metaestabilidad que explicaba antes, ¿no? Entre el deseo de seguir o de parar, pues no sea ni voluntario, o sea, ni totalmente voluntario, ni totalmente involuntario, ¿no? Porque la gran mayoría de veces no llegamos a esfuerzo máximo real y al final, cuando paramos el ejercicio, pues es una decisión, ¿no? Pero es una decisión de parar coaccionada por nuestra percepción de esfuerzo creciente que al final acaba modificando nuestros pensamientos. Claro, y la anticipación, por eso dicen que nadie abandona en el kilómetro 40 de la maratón, ¿no? Cuando en teoría estás mucho más cansado que en el 32, pero en el 32 dices, ¡puf!, me quedan 10 por delante, aunque sienta menos fatiga, pues esa negociación, como dices, seguramente salga del lado de abandonar. Porque esto es muy interesante, al final es un buen ejemplo de cómo se combinan todas estas variables de distintas dimensiones. Y me gusta mucho esa idea que todos hemos sentido, ¿no? De negociación interna. O sea, hay una parte de ti que quiere parar, hay una parte cognitiva más mental que quiere seguir. Yo hago la distinción, aunque sé que no es del todo real, evidentemente, pero como analogía, ¿no? La separación entre el elefante y el jinete. El elefante te dice, oye, que esto es muy incómodo, esto es doloroso incluso, detente ya. Pero el jinete es el que tiene quizás esa visión, ese propósito y puede hacer que el elefante no se detenga o que aguante un poco más, ¿no? Y es una negociación constante. Y creo que entender esto nos da estrategias, y es un poco donde la última parte de la entrevista que quería comentar, ¿no? De dar ya herramientas concretas que puedan ser útiles para que esta negociación pues salga a nuestro favor, ¿no? Que, ojo, nuestro favor no es siempre seguir adelante y también, como bien decíamos al principio, hay que saber
cuándo abandonar. O sea, muchas veces las lesiones se producen por empujar más allá de lo que realmente nuestra percepción de fatiga nos dice que es razonable, ¿no? Pero bueno, entendiendo que en general tenemos cierto margen de seguridad y que nuestro cerebro nos hace detenernos bastante antes de que realmente haya un daño o haya un riesgo de daños. Al final el cerebro en general deja bastante margen de seguridad, afortunadamente, si no, como bien decías antes, no hubiéramos llegado a la actualidad. Pero es evidente que trabajando la mentalidad podemos de alguna manera modular la percepción de fatiga, ¿no? Por ejemplo, dices en el libro que la mentalidad es la capacidad de soportar la percepción de esfuerzo. Y como todo, aquí hay un componente genético, evidentemente, pero claro que se puede mejorar esa capacidad. Y aquí el objetivo no es tanto reducir la percepción de esfuerzo, sino mejorar la capacidad de tolerarlo, ¿no? De hecho, lo que nos dicen los estudios es que los deportistas de élite sienten el mismo dolor que los demás, simplemente son capaces de tolerarlo más tiempo, ¿no? Como que entrenar, por ejemplo, esta es una primera recomendación, entrenar ya en sí nos ayuda a tolerar mejor el sufrimiento, ¿no? Exactamente. De hecho, yo suelo decir que el deporte de alto nivel, pero bueno, simplemente entrenar ya es un entrenamiento para la vida, ¿no? Porque sí que se ha visto, como tú dices, que los deportistas de más nivel pues son capaces de soportar más tiempo el dolor. Además, parece que sufren menos ante la fatiga mental, o sea, son capaces de soportar más fatiga mental, incluso aunque no hayan entrenado esta, sino que al final, pues, ser capaz de aguantar una maratón, por ejemplo, ¿no? La concentración en tanto tiempo, pues hace que luego en tareas más digamos eso, cognitiva, tampoco perdamos tanto rendimiento, ¿no? Y esto creo que es interesante. Luego, sí que diferenciaría, al final creo que uno se tiene que aprender a conocer y saber cuándo lo que sentimos es dolor y cuándo lo que sentimos es esfuerzo, porque sí que se ha visto que somos capaces de diferenciarlo, ¿no? Y en una carrera, si lo que sentimos es dolor de una lesión, de que nos estamos haciendo de verdad por ejemplo, una tendinosis, sí que es interesante saber parar, pero también saber cuándo no es dolor y simplemente es el esfuerzo o el deseo de parar el que nos guía, ¿no? Porque al final, cuando estemos en el momento crítico de la carrera, como decía antes, los pensamientos cambian también por los constreñimientos físicos, ¿no? O sea, por el grado de esfuerzo que estamos sintiendo. Entonces, nos vamos a convencer fácil de que, oye, que voy a parar, ¿no? O sea, siempre que estamos ejercitándonos al límite, nos vienen a la cabeza excusas, miles de excusas. Entonces, tenemos que tener claro cuándo, oye, es dolor de verdad y cuándo solamente es nuestro cuerpo que nos intenta hacer parar, ¿no? Y también que habrá mucha gente que no tenga que intentar soportar más tiempo el esfuerzo, ¿no? Una cosa es quizás ejercicio por salud y otra cosa ya de lo que vamos a hablar que es rendimiento, ¿no? Sin duda. Y aquí también merece la pena aclarar que cuando hablamos de esta percepción de esfuerzo, ¿no? Decimos que es bastante fiable, o sea, que es un buen indicador, pero especialmente en personas con un mínimo de experiencia, ¿no? En personas novatas que nunca han hecho esfuerzo físico, que es una anomalía evolutiva, digamos, seguramente su sistema sobrereacciona al hacer ejercicio. O sea, por ejemplo, en entrenamiento de fuerza se utiliza el RIR para evaluar el esfuerzo, ¿no? Que serían las repeticiones en recámara o en reserva. Por ejemplo, si decimos hay que hacer una serie con RIR 2, pues se refiere a que habría que dejar 2 en la recámara, ¿no? Que es ya un estímulo importante, suficiente para ganar músculo, pero alguien novato no tiene ni idea de qué se siente ahí y seguramente lo que piense que es RIR 2, ¿no? Que sería como un esfuerzo percibido de 8 sobre 10 más o menos, pues sea en realidad RIR 5, o sea, le queden todavía 5 o 10 repeticiones si le ponen una pistola en la cabeza, ¿no? Y esa percepción, pues como digo, es algo que te da la práctica. Y cambiando un poco de temática, es por esto, al menos en parte, que el ejercicio físico nos hace también tolerar mejor el estrés emocional, porque al final solo tenemos una respuesta al estrés, ¿no? Y si mejoramos nuestra capacidad de tolerar estrés físico, mejoramos también la capacidad de tolerar estrés emocional. Entonces, en resumen, punto 1, entrenar nos enseña a sufrir, o bueno, hay que separar dolor de sufrimiento, ¿no? Como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿cómo lo ves aquí? Pues sí, hombre, yo creo que es la pura realidad, ¿no? Al final, el deportista que más sufre, o sea, nosotros solemos pensar que la persona que gana la competición es el que más se ha llevado al límite, el que más sufrimiento ha experimentado y que por tanto, pues, se lo merece. Pero la realidad, o sea, no digo que no se lo merezca, pero la realidad es que el que gana suele ser el que menos sufre. O sea, una cosa es que se está esforzando, ¿no? Y está llegando a los límites de su organismo, como todos los demás, pero al menos él, mientras lo está haciendo, está teniendo una recompensa, ¿no? Entonces no está pensando en el dolor
o en el sufrimiento, ¿no? Sino que simplemente se está esforzando a la vez que los fans pues vitorean su nombre conforme va pasando por el pasillo de, por ejemplo, en el Tour de Francia, ¿no? En cambio, el que va el último o el que está lesionado o el que está rindiendo por debajo de lo esperado, ese es el que más sufre, ¿no? Claro, el sufrimiento no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver, pero no es proporcional al grado de esfuerzo que estamos experimentando, sino que al final es como una emoción que nosotros le ponemos a este esfuerzo. Como dicen, el sufrimiento es un sentimiento, el esfuerzo es una percepción, ¿no? Y aquí la idea es intentar cambiar eso, moldear eso. Y, por ejemplo, en el libro hablas de técnicas disociativas y asociativas. ¿A qué se refiere cada una de ellas y cómo se podrían aplicar en la práctica? Lo primero, déjame decir que muchas veces la gente me suele preguntar mucho también por técnicas para soportar el dolor. O sea, mis deportistas, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para soportar el dolor? Y ahora las diré, pero siempre les digo, oye, que lo más importante, como tú has dicho antes, lo más importante es entrenar y entrenar intenso, ejercicios de alta intensidad, competiciones, test, etcétera, ¿vale? Porque al final solamente mejoramos esta capacidad de soportar el esfuerzo si somos capaces de experimentarlo. Yo creo que el hacer ejercicio en casa, sentado en el sofá, y luego pensar que eso va a aplicar cuando estemos de verdad en el momento clave de la competición, no suele funcionar, ¿vale? Entonces, sí que les diría que, por un lado, lo más importante es eso, el exponernos a este sufrimiento, a este esfuerzo, y lo segundo, el tener claro un porqué, o sea, el por qué hacemos la tarea, ¿no? Porque al final muchas veces, o sea, como te decía antes, yo creo que en reposo nos podemos hacer trampa al solitario, pero cuando de verdad la tarea nos hace cambiar los pensamientos y entramos en esta negociación de sigo, de si paro, si de verdad el objetivo no es motivante para nosotros, y lo estamos haciendo porque un amigo nos ha dicho de ponernos a dieta o de correr una maratón o lo que sea, pero para nosotros no es realmente importante, pues vamos a tender a aflojar en cuanto la fatiga nos empieza a asfixiar. Entonces, yo le diría que por un lado, lo más importante de verdad es el experimentarlo, el exponernos al esfuerzo, y lo segundo, que de verdad el objetivo sea retador y sea un propósito para nosotros. Sí, asociarlo a un propósito, ¿no? Decía Nietzsche eso de que si tienes un porqué puedes soportar cualquier cómo. Exactamente, y al final cuando llevas el organismo al límite lo ves mucho. Y ya, pues bueno, con lo que me decías de las estrategias, sí que hablo de dos en el libro, ¿no? Que bueno, son las que más evidencia tienen. Al final, esto como no son tan potentes, creo, como tener un porqué o como exponernos, pues hay artículos contrapuestos. O sea, sí que parece que tienen, o sea, hay evidencia de que funcionan, pero obviamente no todos los artículos encuentran que estas técnicas funcionen, porque bueno, hay artículos que lo hacen en reposo, otros que lo hacen durante el ejercicio, lo que yo creo que es más transferible, etcétera. Pero bueno, las técnicas disociativas son las que tratan de abstraernos de la sensación de esfuerzo. Esto lo solemos hacer focalizando nuestra atención en otros procesos, como pueda ser la respiración o la cadencia o la zancada, para, entre comillas, no dejar que los pensamientos negativos entren en nuestra cabeza, ¿no? Aún así, siempre va a llegar un punto donde el esfuerzo nos va a impedir seguir concentrándonos en la respiración y tendremos que aflojar. Pero podemos postergarlo mucho, o por lo menos en primera instancia, digamos que impedir que estas excusas, que estos pensamientos negativos entren y nos hagan parar antes de tiempo, ¿no? Entonces, esta estrategia yo creo que suele ser muy válida o muy efectiva cuando estamos teniendo un mal día, ¿no? Cuando no estamos rindiendo dentro de lo esperado, que puede ser en el deporte o fuera del deporte, pues esta especie de, entre comillas, meditación o mindfulness evita que estos pensamientos negativos pues nos hagan parar. Y luego las estrategias asociativas se centran, al contrario, en sentir el esfuerzo, pero tratar de interpretarlo como algo positivo, como algo que deseamos, como la antesala de un premio. Y, por tanto, convencernos de que cuanto más esfuerzo experimentemos, más estamos consiguiendo lo que buscábamos. Estas estrategias, pues, son al revés. O sea, son más potentes, pero solo funcionan bien o suelen funcionar mejor cuando estamos rindiendo por encima de lo esperado, o por lo menos cuando estamos rindiendo bien. Al final, una forma de implementarlo, por ejemplo, es ver el esfuerzo como una señal de que estamos cumpliendo nuestro objetivo, que era esforzarnos al máximo, ¿vale? Yo creo que la mayoría de deportistas populares, cuando salen a hacer una prueba, la que sea, lo único que les tiene que preocupar es disfrutar y dar su máximo, porque al final el rendimiento, bueno, si se esfuerzan al máximo llegará, ¿no? Pero el competir con otras personas no depende solamente de ellos, ¿no?
Otra estrategia ya para los que son más y más competitivos, a mí me ha funcionado bien, por ejemplo, es ver el esfuerzo como algo que le estamos haciendo o infligiendo a nuestros rivales en vez de a nosotros mismos. O sea, por ejemplo, si me duelen las piernas y estoy al máximo, pues puedo pensar que lo que estoy haciendo es generarle ese dolor al rival. Entonces, ese esfuerzo, en vez de verlo como algo que me están dando a mí o que me están, digamos, torturando, lo puedo intentar cambiarlo, trabajarlo y hacer o percibir ese esfuerzo como algo que le estoy yo generando al rival, ¿no? Entonces, bueno, es un poco sádico, entre comillas, pero al final es que el deporte de competición es así, ¿no? Es la ley de la selva. Bueno, usa lo que te funcione, ¿no? Pero sí hay mucha evidencia de que cambiar ese autodiálogo, ¿no? Cómo interpretamos el esfuerzo influye en nuestra capacidad de tolerarlo, y las estrategias o las frases que te dices pues pueden variar según la persona, ¿no? Hay que darle también cierto sentido. Como decía Séneca, no hay nadie menos afortunado que aquel a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Y su mensaje era justamente que al ver la adversidad o al ver ese esfuerzo como un desafío, como algo que nos permite probarnos a nosotros mismos, pues hace que eso que nos ocurra o ese esfuerzo que estamos haciendo nos afecte menos, ¿no? Y por dar más ejemplos, pones algunas frases en el libro, o bueno, dices, puedes vincular el dolor a un sentimiento de bienestar y orgullo poniendo el foco en este. Por ejemplo, me queman las piernas, esto es señal de que estoy dándolo todo, y mi objetivo no es otro que sentir que lo he dado todo, así que lo estoy consiguiendo. O como decías antes, me duelen las piernas, pero a los demás también, voy a hacerlo sufrir. O sea, en resumen, que cambiando lo que nos decimos o cómo interpretamos las sensaciones, pues nos van a afectar distinto o van a generar una retroalimentación distinta, volviendo a ese concepto de sistemas complejos, ¿no? Sí, sí. De hecho, esta última que decía es una cosa que a veces hago, se lo he recomendado a algún deportista, y es que creo que a menudo le tenemos más miedo al dolor de lo que luego experimentamos en realidad. Igual que seguro que en otros aspectos de la vida, seguro que tenemos más miedo a otras cosas que lo que luego son en realidad, ¿no? Pero yo le digo, intenta concentrarte durante la serie más dura o en el momento más crítico, concéntrate en el dolor, en vez de en abstraerte de él, en pensar en lo que te duele en las piernas, por ejemplo. Y te das cuenta de que, oye, pues no es tan malo, o sea, es soportable, tampoco, no es tanto como pensamos. Y muchas veces, o sea, estás al principio de la competición y tienes más miedo a lo que vas a sufrir que luego cuando lo estás experimentando en realidad y dices, oye, no es para tanto. Sí, es muy similar a cuando hacemos los eventos de Wim Hof, de inmersión en agua con hielo, ves a la gente con mucho miedo, ¿no? Antes, pero cuando te metes, una vez que pasa ese shock inicial, les decimos que hagan eso, ¿no? Que se centren en las sensaciones, en lo que sienten en distintas partes del cuerpo. Y es incómodo, por supuesto, pero si te pones a explorarlo, ves que tampoco es tan malo como pensabas, ¿no? Y esta técnica asociativa de explorar lo que sientes es muy útil, y cuando se vuelve muy incómodo, usas técnicas más disociativas, ¿no? Piensas en otra cosa, te concentras en la respiración, y creo que esta alternancia es útil. Y todo esto es súper interesante, ¿no? Esa anticipación que hace la mente. O, por ejemplo, debemos tener también cuidado con las palabras que usamos con nosotros o con nuestros clientes. Por ejemplo, alertar de que un ejercicio es malo o de que lo estás haciendo mal, te vas a romper la espalda, puede elevar el dolor al realizarlo. O sea, es preferible informar de los beneficios de hacer algo bien que alertar de los perjuicios de hacerlo mal, porque elevamos ese efecto nocebo, ¿no? Entonces, en definitiva, debemos usar el placebo a nuestro favor y no al revés. Exactamente. Al final sabemos que el efecto placebo, si fuese un medicamento, sería el medicamento con más utilidad, ¿no? Y con más uso. Y al final no creo que sea casualidad, ¿no? Nuestro cuerpo anticipa lo que espera, ¿no? O sea, igual que si tú te vas, por ejemplo, te vas a dar un golpe, te vas a caer con la bici, el cuerpo se contrae en anticipación al golpe, porque si esperase a darse el golpe para contraerse, pues el golpe sería mucho peor, ¿no? Lo típico de cuando juegan los niños a esto de hacer el beso de vaca, que no sé si sabes lo que es, ¿no? Que da un rodillazo en el muslo. Si tú, la gracia del juego es que cuando no se lo espera la persona, pues se hace polvo. En cambio, si te lo esperas y sabes que te van a dar, contraes el cuádriceps y no tienes dolor, ¿no? Pues esto aplicaría también a este esfuerzo. Sí, sí. Perfecto, Manuel. Pues lo dejamos aquí. Una charla muy interesante. Mil gracias de verdad por compartir tu filosofía sobre el entrenamiento. Tu especialidad es el entrenamiento de resistencia, pero creo que todo lo que hemos comentado es aplicable a cualquier deportista, profesional o amateur, incluso aplicable a la vida en general, ¿no? Así que nada, gracias y seguimos en contacto. Pues nada, muchas gracias a ti, Marcos, por contar conmigo y sobre todo por el podcast que haces, que, vamos, es interesantísimo y no me pierdo un episodio. Gracias a gente como tú. Un abrazo.